Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida de su sintonía, y ya con ustedes sus moderadores, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y agradecido que me hayan permitido presidir la asociación. Y está por aquí José Ocasio, el delegado alterno de la región sur de Ajae. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está todavía por ahí. Dios la bendiga. Bueno, Johnny, vamos con los titulares. Sí, seguro. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, recordarle a los compañeros que el próximo miércoles, que es 12 de agosto, nos vamos a ver nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal para continuar con nuestras manifestaciones que cada vez parece que son más necesarias. Hablaremos también de la admisión de Genera, que metió la pata en Costa Azul. Y precisamente en Costa Azul tenemos que hablar del misterio ahora, de la unidad número 6. Sí, del misterio de la unidad número 6. Es necesario que les relatemos sobre las incidencias del plan de ajuste de la deuda, porque estuvimos reunidos con el compañero José Rivera y nos explicó al detalle lo que esto implicaba. Tenemos que hablar precisamente dentro de ese tema del contrato de fideicomiso, que es cuando cobra más relevancia dentro de esta discusión, y hasta ahora continúa vigente como el primer día. Los bonistas buitres insisten en los 12.000 millones de dólares que quieren que se le pague. Ya no son ni 8, ni 6, ni 9, es 12. Si nos da tiempo, hablaremos también del lío en acueducto con racionamiento de agua, que ahora se le llama de otra forma, que de momento no recuerdo. Pretende llamarle el director ejecutivo, pues es racionamiento. Compañero Ocasio, como siempre, arrancará con su tema del sistema eléctrico y demás. Adelante, Ocasio. Pues como no, muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Vamos a darle resumen de cómo se está comportando el sistema eléctrico. Lo más reciente. La generación está en 2.609 megavatios, de un total disponible de 3.455. Y estoy dando este dato hoy seguidamente de la generación porque hemos hablado anteriormente de que lo que se le entregó disponible a Genera fueron 3.700 megavatios cuando entró a hacerse cargo de la generación. Y la realidad es que ese número se ha mantenido o ha bajado. Al momento los disponibles son 3.455. Tiene una reserva en operación de 826 megavatios y una reserva en jotación de 554. Las unidades misteriosas, como dice el compañero Johnny, tanto de Costa Azul, la número 5 y la número 6. Cuando digo la número 5 me refiero precisamente al detalle que menciona el compañero con relación a qué fue lo que pasó inicialmente con aquel disparo a principio de mitad del mes anterior, que por fin acaban de admitir Luma que tuvieron una falla en el centro de transmisión de Costa Azul. Un detalle que me gustaría también señalarles es que la unidad número 6 ya durante las últimas horas entró a servicio. En el momento se encuentra generando 263 megavatios. La unidad número 2 de Aguirre está en 248. Y estos números siempre los doy porque tienen que recordarse que les hemos dicho varias veces que las unidades más grandes del sistema eléctrico son las 2 unidades de Aguirre y las 2 unidades, las número 5 y número 6 de Costa Azul. Las de Aguirre cada una de 450 y las de Costa Azul en 410. Y fíjense que se han mantenido en los últimos, yo diría, 8 o 10 programas anteriores que menciono las cargas de esas máquinas, siempre están
en menos de su capacidad. Y eso, como lo he explicado anteriormente, resulta parte de ese misterio de lo que está pasando con la generación, en términos de que como esta gente no da ningún tipo de explicación por lo que está sucediendo en las unidades, y el ejemplo más reciente sería el de esa unidad número 6 de Costa Azul, que estuvo prácticamente 3 semanas, casi 4 semanas fuera de servicio. La ponen en servicio y no han explicado absolutamente nada. Así que eso queda en las manos de Genera o del gobierno, la alianza, el que dirige la alianza público-privada, que les exija que publiquen la información con relación a lo que en realidad está sucediendo en esa central. Y para no dejarlo fuera del tapete, pues que incluyan la situación de la unidad número 1 de AIRRE, que esa sí que lleva años fuera de servicio y no han dicho absolutamente nada. Adelante, Johnny. Gracias. Sí, cuando hablé del segundo tema, a lo que quise referirme es a la reunión que sostuvimos con el compañero José Rivera, porque entonces el tema del 5-4 en el Tribunal Supremo es otro, porque tenemos que hacerle distinción a la audiencia de que hay casos ventilándose tanto en el Tribunal Federal como en el Tribunal Local. Pero la semana anterior nos quedamos diciéndole brevemente, porque se nos fue el tiempo, ya al final, que habíamos estado reunidos con el compañero José Rivera, que nos visitó en la oficina y nos explicó el meollo de la situación, la discusión del caso del plan de ajuste de la deuda en el Tribunal Federal frente a la jueza Laura Taylor. Y él nos lo resumió de la siguiente forma. Los bonistas llegaron al extremo de reclamar incluso hasta los ingresos de la autoridad por reembolso en la reparación, reconstitución del sistema, que son reembolsos que Luma, no, disculpen, eh, FEMA le hace a la autoridad después que ésta se pone y lleva a cabo distintas reparaciones y le demuestra fehacientemente, ya fuera de toda duda, que hay unos trabajos que se completaron, entonces FEMA les reembolsa. Pues a ese reembolso es que también los bonistas quieren enfocarlo como si fuera un ingreso y no es otra cosa que la devolución de un dinero que se ha gastado. Pero han sido más audaces aún, porque entonces pretenden también incluir los ingresos de la autoridad. Ellos le mal llaman ingresos netos, y de eso hemos hablado muchísimo. Los ingresos de la autoridad también son aquellos ingresos que son utilizados en otras actividades, no para ofrecer el servicio directamente, sino, por ejemplo, mejoras capitales. Y la verdad es que hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la autoridad no ha estado haciendo mejoras capitales en su infraestructura, porque normalmente las mejoras capitales se financian con la emisión de deuda. Cuando se coge prestado, es lo que quiero decir, cuando se emiten bonos, entonces se emplea ese dinero en las mejoras capitales, que si lo lleváramos a una analogía más sencilla, es cuando usted va a hacer una mejora en su casa, pues usted emite deuda, usted coge una segunda hipoteca, refinancia la casa o toma un préstamo personal como fuera. Pues ese es el dinero que usted invierte en las mejoras, pero no es el dinero de hacer la compra, de pagar la casa, de los gastos de la familia, que esos son los gastos corrientes para que esa familia se mantenga funcionando. Y es exactamente lo mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un ente jurídico, no un ente natural, no es una persona. Cuando el dinero por ingresos de las facturas se utilizan para proveer el servicio, se compra combustible, se mantiene el equipo funcionando, se paga el personal, se compra equipo para reparaciones, no para mejoras, etcétera y etcétera. Pues ellos pretenden que todo lo que se llame ingresos, la jueza lo lleve a la clasificación de ingresos netos.
Y uno dice, bueno, pero esto es aberrante, esto es un disparate. Y ellos lo saben. Pero aún así insisten en eso porque ellos no podemos olvidar nunca que son los que tienen el poder económico y la fuerza política en los tribunales, porque no crean que los tribunales son puramente jurídicos. Ahí opera mucho, pero por demasiado, las fuerzas de los políticas y las fuerzas económicas. Y no es el primer juez. Yo no estoy diciendo que a esta jueza le vaya a pasar, que le coge miedo al avasallante poder económico, poder político. Ellos tiran el anzuelo a ver si pescan algo. Ellos están Exacto. tirando balas locas a ver si pasa algo. Sí, pues yo creo que ahí en lugar de anzuelo lo que están tirando es un ancla, porque son 12.000 millones de dólares, tú sabes. El asunto es que Millones. y a ellos no les importa que parezca ridículo, no les importa que sea un disparate, pero lo hacen. Y basado en esas cosas, insisten y vuelven a insistir y seguirán insistiendo. Y entonces, basado en esos criterios, ellos pretenden que se le paguen los 12.000 millones de dólares y se le paguen intereses por los atrasos de la deuda como parte de un acuerdo. Y precisamente los acuerdos en los tribunales de quiebra tienen otro propósito, que es aliviar las cargas económicas de aquel ente que solicitó la protección de la ley de quiebra para seguir operando, porque la autoridad no acudió al tribunal de quiebras de los Estados Unidos eh, con el propósito de que se liquidara, era para poder seguir operando, porque ya se habían dejado de pagar los bonos porque no había dinero y había que seguir ofreciendo el servicio. Pero ellos aún así insisten y vuelven a insistir y como le dije, no le importa cómo luzcan. Lo importante para ellos sí es, en el caso de los abogados, es cobrar sus honorarios, que son honorarios de cientos o miles de dólares la hora para beneficio de los bonistas buitres, porque por eso es que a veces se van y compran instrumentos que costaron $1 por, por, por clase y pagan 10 centavos, porque entonces pueden darse el lujo de esperar allí. Y si al final del camino logran que le paguen 30 centavos, se ganaron 2/3 partes de lo que invirtieron. Y esa es la matemática, esa es la mecánica que se utiliza en cuanto al tribunal de quiebra se refiere, pero especialmente le ha sucedido a la autoridad algo que nosotros en nuestra vida nunca habíamos visto, porque yo en mi caso personalmente había estado tan atento al desempeño y dilucidación de un caso de quiebra como el de la autoridad, porque nos afecta directamente. Mire dónde estamos todos los días, todos los miércoles de cada semana haciendo manifestaciones para mantener nuestro sistema de retiro, ¿verdad, Ocasio? Correcto. Y adelante. Y yo quiero dejar un dato, más bien recordarlo como ya es la costumbre, ¿no? De que la inmensa mayoría de esos bonistas buitres compraron esos bonos a 10 centavos de dólar. O sea, que ahí la ganancia va a ser enorme. Obviamente por eso que se están manteniendo, como muy bien se acaba de expresar, tirando de como quiera cualquier argumento para que le concedan el pago total de esa deuda. Imagínense, gastaron 10 centavos por cada y por cada uno le van a devolver en vez de los 10 centavos, pues el dólar completo. Ahí sí que está una ganancia exorbitante. Y como tú muy bien señalas, pues los otros que se dedican a pescar en río revuelto, como dicen, son los abogados, porque ahí es donde está la mayor tajada de los gastos de todo este tipo de casos. Por eso que yo siempre comentaba que a ellos no les importa las decisiones que tomen, porque ellos siguen apelando y esa gente va a seguir ganando dinero, mucho dinero. Y ese dinero es bueno recordar también que sale del bolsillo del pueblo, no sale de ningún otro lugar. Sí, y hay otro dato que se me queda en la discusión y es que la Junta de Control Fiscal no se queda atrás, porque ellos tienen allí un staff de abogados que nosotros pagamos por ellos y un director ejecutivo que le pagamos $600.000 al año, más las misas sueltas.
y mientras a ellos les sea posible mantenerse en un empleo como ese, porque estamos hablando de un salario de más de $300 la hora, en el caso de Robert Mujica, la hora. También, y hay una serie de abogados a los cuales y profesionales de distintas disciplinas que se le piden estudios, no solamente estudios legales, económicos, de viabilidad actuarial, etcétera. Y todos esos están chupándose nuestro bolsillo. Y eso explica en parte por qué es que este caso ha durado tanto y cada vez lo que pasa es que se complica más en lugar de empezar a ver alguna solución. En otro tema, entonces, Ocasio, me gustaría que me dijeras nuevamente la cantidad de generación en reserva operacional y rotación. Pues en rotación 554 megavatios y en operación, operacional debo decir que, como siempre les explico, en unidades fuera de servicio que están disponibles para entrar en cualquier momento, 826. ¿Y quién le creerá eso? Pues yo no le... Precisamente, eso como también siempre le hemos comentado, uno hace esa sumatoria de lo que ellos dicen que tienen disponible, lo que está en servicio y los números que dan como reserva, y sobrepasan lo que ellos dicen que tienen disponible. No, y cada vez que hay un apagón como el que causó esa metida de pata que ahora genera Admite, pues son cientos de miles los abonados que se quedan sin servicio por horas, no por 15 minutos, 20 minutos en lo que se recupera el sistema con esa monumental reserva. O sea, es increíble para mí esa información y no dudo de lo que estás diciéndonos tú, porque estamos trabajando basado en lo que ellos informan, pero la información que ellos están ofreciendo no, es increíble porque el sistema los está, como siempre decimos, está desmintiendo los días tras día. Yo no sé si al día de hoy habrá apagones, pero es probable que los estemos teniendo y no lo sepamos, o sabe Dios si a la noche, porque la fragilidad del sistema, debido a la forma como ellos operan, es cada vez peor. Y ya no es solamente la generación en las manos de Genera, sino también la generación privada, porque recuerden que el sistema eléctrico, todos los generadores, llámense privados o propiedad de la autoridad, ingresan al sistema eléctrico de Puerto Rico y cada vez que hay un jamaqueón o un movimiento fuerte, todas las unidades se afectan, incluidas las unidades privadas. Y no es la primera vez que hay una avería, digamos, en una de las unidades de propiedad de la autoridad que saca de servicio a ES o saca de servicio a Genera. Y eso es parte del problema que tenemos aquí en este país, que la fragilidad, mayormente debido a la forma como se opera, porque ese sistema, ese mismo sistema lo operábamos nosotros y no era tan frágil. Nosotros éramos más cuidadosos, más juiciosos, estábamos más pendientes del servicio, porque era esencialmente un servicio público el que ofrecíamos y esta gente lo que está vendiendo es un servicio esencial como una mercancía comercial y ahí tenemos los resultados. Vamos a hablar. Johnny, Sí, ya para darle un dato con relación antes de cambiar el tema del sistema. sí, A principios de semana, el dato que tengo es de las 8:40 de la noche. El sistema estaba generando 3.054 megavatios. Que hasta ahora es lo que va, yo diría, de este año es el número más alto que he visto. Y las reservas que tenían era en rotación de 23 megavatios y en operacionales 22 megavatios. Fíjense que una vez más, si sumamos los 3.054 y le sumamos esos 45 megavatios, pues no llega a los 3.700 que ellos dicen que tienen disponibles. apenas 3.099. Exacto. O sea, Sí, sí, por eso y vuelvo, insisto, y siempre lo voy a seguir diciendo, son los números que ellos publicaron en su página.
Sí, porque es un hecho comprobado, lo que uno conoce, que ellos están montándose en la energía renovable generada durante el día. Y eso podría explicar en parte porque es que de noche no cuentan con ella, porque a la vez el sol se va, todo el sistema de energía renovable, al menos fotovoltaico, desaparece. Porque ese es como quien dice, el excitador de todas esas unidades, de todos esos sistemas. Y son miles instalados en Puerto Rico. Y los abonados no se dan cuenta del poder que tienen para obligar a la autoridad a descontinuar el uso de esos operadores privados que lo que vienen es a seguir creándonos problemas, pero no tienen la conciencia de eso, porque la mayoría de la gente que compra los sistemas tampoco entiende y compra lo que le venden y cada vez le regalan más la generación a la autoridad. Y eso les resuelve un problema de forma a corto plazo, a Genera especialmente, pero nos crea un problema a nosotros en el país. El otro tema del que queríamos hablarle con relación a otro caso de los tribunales es el caso donde el gobierno de Puerto Rico, desde la Fortaleza y también desde la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, llevó al tribunal local, después que Luma para sacar a Luma, al Tribunal Federal a reclamar que ese caso tenía que verse en el foro federal y la jueza le dijo que no. Finalmente se rindieron, el caso está sometido en el foro del Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico, que es de donde se dilucida la determinación de que este contrato de Luma pueda continuar o no deba continuar. Eh, y allí hubo una determinación que dividió al tribunal. Normalmente las decisiones en el Tribunal Supremo casi siempre son 6-3. 6 miembros del Tribunal Supremo que pertenecen a un partido político. Y eso es así. El que lo niega, pues, no está mirando la realidad. Y 3 de otro partido político que votan de una forma distinta. En esta ocasión, la determinación sobre que el caso continúe en curso en el Tribunal Supremo, en lugar de devolverlo al Tribunal Apelativo para el desfile de pruebas, fue 5-4. O sea que se mezclaron allí los intereses políticos partidistas de los jueces, pero prevaleció la mayoría, eh, donde se establece entonces que el caso se va a ver en el Tribunal Supremo sin devolverlo al Tribunal Apelativo para el desfile de pruebas. El tribunal le dio 30 días al, al demandado, que es Luma, para presentar su caso en apelación. Y después de esos 30 días podría darle 15 más para una prórroga. Y después que entonces esa ponencia que tenga el Luma a través de sus abogados se entregue, la autoridad porque el caso lo consolidaron en uno. El gobierno, digamos, porque es la Fortaleza y alianza público-privada, tendrá 30 días adicionales para estudiar y contestar los argumentos, y si pide una prórroga, podría tener 15 días más, que sumados los dos términos con prórroga, estamos hablando de 90 días, que son 3 meses. Precisamente eso es cerca del mes de diciembre o en el mes de diciembre, septiembre, octubre, noviembre, sí, comenzando el mes de diciembre. Y comenzarán los planteamientos de un lado y de otro, las argumentaciones, lo que quiere decir que este caso no se va a ver en este año. Si no se va a ver este año, pues tampoco se va a resolver este año. Ya sería para el próximo año. Y es distinto a lo que siempre hemos dicho, que
de haber el gobierno tomado la ofensiva, según lo dijo la gobernadora cuando era candidata a la gobernación, que Luma se va, y haber rescindido el contrato, haber cancelado el contrato, hubiese sido Luma entonces que hubiese ido a la defensiva al tribunal buscando auxilio. Y lo más probable entonces es que no hubiesen ido al tribunal federal para avanzar a que se viera. Pero el gobierno escogió la ruta más larga, alegando que era la ruta más segura. Y eso es una cuestión de criterio, ¿verdad? Los abogados de un lado dicen que no, que lo ideal hubiese sido cancelar y se acabó. Y lo que pasó en Acueducto, hace muchísimos años, cuando despidieron a Ondeo, de 3 de las compañías privadas que vinieron a operar allá en Acueducto. Y esa es la razón por la cual este caso está compitiendo en cuanto a cuándo será que se resuelva para determinar si el tribunal decide que Luma se va o se queda con el caso en el plan de ajuste de la deuda, que a pesar de todos los planteamientos que se han hecho, la jueza Taylor Swain en el Tribunal Federal sigue insistiendo en que el caso se someta, las partes se sometan a la mediación. Y es donde le explicamos ahora, en este momento, hace unos momentos, mejor dicho, que no hay forma de convencer a los bonistas de que quieren cobrar todo el dinero. Y ese es el cuento de no acabar. Entonces allí están entredichos el, el, el contrato de fideicomiso, que es el que nos da la protección a nosotros para el cobro de nuestras pensiones. Estamos mezclando un caso con el otro en este momento, pero para que ustedes vean que a pesar de que no es algo tan y tan complejo, sí está todo mezclado entre sí, y esa es la razón por la cual hace difícil las cosas, porque aquí en este país, distinto a otros países del mundo, hay 2 tribunales, y hay que estar andando de uno hacia el otro. Realmente no hay un tribunal supremo en este país, eso es un tribunal administrativo, porque pueden estar seguros ustedes que si bajara una determinación del Tribunal Supremo de la cancelación de ese contrato, Luma va a seguir corriendo otra vez para el Tribunal Federal a buscar auxilio. Y no sabemos lo que va a pasar. Mientras tanto, por eso es que se hace tan necesario, tan mandatorio que nosotros sigamos manifestándonos en la calle en defensa de lo nuestro y llevando la voz cantante, la única voz que se expresa en defensa de la autoridad y en contra de la privatización de esta, que se expresa, porque puede haber muchísimas partes, pero quien único se expresa somos nosotros, y en ese empeño no podemos siquiera cesar y coger un receso, porque se nos va la vida, tanto como juzgados, así como abogados de la autoridad. Comentario final de José Ocasio, ¿algo más? Bueno, en este momento lo que me gustaría recordarle a la gente, pues nuestro piquete de los miércoles, y como el compañero terminó con esas expresiones, yo creo que es sumamente importante que ese piquete se mantenga, así que lo estaremos esperando siempre los miércoles. Desde las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal y el negociado de energía en el área de la zona bancaria en Atorrey. Así que nada, Dios me los cuide. Gracias por su sintonía en otra edición más de La Rebelión de las Canas junto a José Ocasio y Johnny Rodríguez Ortiz. Nos despedimos, ya será hasta el próximo lunes a las 5:30. Con el favor de Dios, linda tarde. Que pasen buenas tardes. Muy buenas tardes, buen fin de semana.